SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta La prevención es la solución. Buenos días, los saludo con el gusto de siempre, transmitiendo desde la cabina de SAWAC Radio. El día de hoy les hablaré sobre diferentes enfermedades, cuya característica en común es que son poco frecuentes en el grueso de la población, además de que se conoce poco de ellas, y en su mayoría no existe aún tratamiento para su curación. Hablaremos de las enfermedades raras. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como SAWAC Radio, en Twitter como @SAWAC Radio. También pueden enviarnos sus dudas, preguntas, comentarios al correo sawacradio@gmail.com. Comencemos. Se denomina enfermedades raras a aquellas que afectan a un número limitado de personas, a menos de uno de cada 2000. Sin embargo, la mayoría de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a una de cada 100.000 personas. Se estima que actualmente existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes, que afectan entre el 6 y el 8% de la población total. Conozcamos a algunas de estas enfermedades. Síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil es una enfermedad genética rara, debida a un defecto hereditario en el cromosoma X. Es la causa conocida más frecuente de retraso mental hereditario, y la segunda cromosopatía después del síndrome de Down. Clínicamente, quien la padece presenta un retraso mental de grado variable, aunque suele ser leve, con dificultades del aprendizaje, falta de atención, hiperactividad, ansiedad y humor inestable, o comportamiento autista. Se presenta en 1 de cada 1.250 varones. Es más frecuente que en mujeres, en las cuales se presenta en 1 de cada 3.000. Es frecuente encontrar en los pacientes con X frágil problemas médicos adicionales, como estrabismo, infecciones frecuentes de oído, soplo cardíaco, pie plano, epilepsia, retraso del desarrollo motor, trastornos emocionales, trastornos de conducta, problemas de lenguaje, trastornos por déficit de atención e hiperactividad. El paciente debe ser evaluado por un médico especialista, con correspondiente realización de la historia clínica y exploración física y neurológica completa. El estudio de ADN permite diagnosticar en hombres y mujeres el síndrome de X frágil. La importancia del diagnóstico radica en que éste permite detectar a otros portadores dentro de la familia y brindarles asesoría genética, médica, psicológica y educativa. A pesar de no existir cura, los tratamientos terapéuticos ofrecen avance y mejoría en cada caso particular. Síndrome de Moebius. Es una enfermedad rara del desarrollo. Dos importantes nervios craneales, el sexto y séptimo, no están totalmente desarrollados en estos pacientes. Estos nervios controlan tanto el parpadeo y el movimiento lateral de los ojos, como las múltiples expresiones de la cara, por lo que causa parálisis facial. La falta de expresión facial puede acompañarse de babeo, dificultades en el habla y problemas de pronunciación. Existen otros efectos, como dificultad para tragar, estrabismo, limitación del movimiento ocular, numerosos problemas dentales al mantener la boca abierta de forma permanente. Lamentablemente, al ser un problema congénito,
Este síndrome no es curable, pero si se realiza una intervención temprana y se llevan a cabo diferentes tratamientos y terapias, es posible brindarle al paciente una mejor calidad de vida. No existen estadísticas claras que determinen el número de pacientes que hay en México. Sin embargo, la Fundación Mexicana de Síndrome de Moebius trabaja activamente con niños mexicanos que lo padecen. El equipo médico que asesora a la fundación está conformado por oftalmólogos, genetistas, otorrinolaringólogos, odontólogos y ortodoncistas, rehabilitadores en terapia del lenguaje y cirujanos plásticos. Dentro del Hospital Dr. Manuel G.A. González existe una ala dedicada especialmente a este síndrome, la Clínica Moebius, cuyo objetivo es orientar, atender y dar tratamiento de forma integral a los pacientes que presenten este padecimiento. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa que causa una pérdida progresiva de las neuronas motoras. La prevalencia de la enfermedad es de 5 a 9 personas por cada 100.000 habitantes. La edad de aparición de la enfermedad varía ampliamente, pero el pico de incidencia se sitúa entre los 40 y los 60 años de edad. En aproximadamente 2/3 partes de los pacientes con ELA se empieza con debilidad y deterioro muscular de miembros de forma asimétrica. La enfermedad es implacablemente progresiva, con discapacidad y minusvalía en aumento, conduciendo generalmente a la muerte como consecuencia de la insuficiencia respiratoria en un plazo de 3 a 5 años aproximadamente. Los más susceptibles de padecerla son los hombres. El médico especialista en la atención al paciente con esclerosis lateral amiotrófica es el neurólogo, quien mediante el apoyo en pruebas que puedan incluir exámenes de sangre, orina, electromiografías, resonancias magnéticas, pruebas de punción lumbar o biopsias musculares, ya que el diagnóstico de la enfermedad se da descartando la posibilidad de enfermedades similares como distrofias musculares o enfermedades neurológicas. El tratamiento es multidisciplinario, es decir, interviene un neurólogo, un terapista físico, ocupacional, de lenguaje, de habla y de respiración, con el objetivo de prolongar el funcionamiento, la independencia y la vida del paciente, ayudando también a sus familiares a comprender el proceso y a ejecutar acciones de apoyo para el paciente, ya que aún no se ha encontrado cura para la esclerosis lateral amiotrófica. En México, los pacientes con ELA tienen 2 batallas por enfrentar: la enfermedad misma y el costo que implica su atención médica. Los pacientes llegan a gastar al menos 10,000 pesos mensuales para cubrir servicios de un cuidador y las consultas médicas. A ello se suman un aproximado de 430,000 pesos por la compra de equipo como sillas de ruedas, camas especiales y otros aparatos. En México se estima que existen entre 4,000 y 6,000 pacientes con esta enfermedad. Para los pacientes, es una enfermedad desastrosa que no solo afecta a quien la padece, sino a todo el entorno familiar, el entorno social, el entorno económico. La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de la Neurona Motora, AC, FIANENMAC por sus siglas, es una asociación mexicana contra la esclerosis lateral amiotrófica, la cual asiste a pacientes con esta enfermedad brindándoles diferentes tipos de apoyos.
Síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi es una alteración genética descrita en el año de 1956 por los doctores suizos Andrea Prader, Alexis Labart y Heinrich Willi, en 9 pacientes que presentaban un cuadro clínico de obesidad, talla baja, hipogonadismo, criptoquidia y alteraciones en el aprendizaje, tras una etapa de hipotonía muscular pre- y postnatal, dando la impresión de una lesión cerebral severa. La incidencia y frecuencia es muy variable, aceptándose que 1 de cada 15.000 niños nace con esta compleja alteración genética. Considerada una enfermedad rara, parte de la complejidad se basa en el amplio rango de manifestaciones clínicas y en su variable grado de severidad, que puede presentarse de persona a persona. El síndrome de Prader-Willi es causado por la carencia de un gen en parte del cromosoma 15. Normalmente, cada uno de los padres transmite una copia de este cromosoma. La mayoría de los pacientes con este síndrome carecen del material genético en parte del cromosoma del padre. El resto de los pacientes, con frecuencia, tiene 2 copias del cromosoma 15 de la madre. Los cambios genéticos ocurren en forma aleatoria. Los pacientes generalmente no tienen antecedentes familiares de esta afección. El crecimiento anormal, la utilización anormal de las calorías, el desarrollo sexual incompleto, las limitaciones cognitivas, las dificultades en el habla y el lenguaje, el escarbar y rascar la propia piel, problemas dentales, alteraciones en el temperamento, mal balance y coordinación son algunos de los signos de esta enfermedad. Incremento en el porcentaje de problemas psiquiátricos, la excesiva somnolencia durante el día y apnea o suspensión transitoria de la respiración durante el sueño, anormalidades en los ojos como estrabismo, es decir, ojos cruzados, miopía o ableopía son otros signos. Además, poseen gran tolerancia al dolor y alteraciones en el mecanismo de control de la temperatura corporal. La mayor parte de las personas con síndrome de Prader-Willi no se dan cuenta que tienen infecciones y lesiones. Las 2 características más destacadas de este síndrome son el apetito insaciable o hiperfagia y los problemas de comportamiento. Desafortunadamente no existe cura para eliminar o controlar los síntomas asociados a este síndrome. Sin embargo, hay diversos tratamientos y terapias que pueden ayudar a reducir o incluso aliviar algunos de los síntomas. El tratamiento, por lo tanto, es sintomático y consiste en el diagnóstico precoz y la intervención temprana. Intervenciones terapéuticas como terapia con hormonas de crecimiento, terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla y del lenguaje, la terapia de habilidades sociales, terapia sexual hormonal, estrategias para el control de la conducta, el control del peso mediante la dieta, los controles ambientales y el ejercicio, los servicios de educación especial. En México, existen 2 asociaciones que brindan ayuda a estos pacientes. La primera es Prader-Willi México. Está en el norte de México y tienen contacto con médicos especializados en el síndrome. Brindan información a las familias y apoyos para los tratamientos de los pacientes. La Fundación María José, creada en 2009 con la finalidad de dar a conocer el síndrome de Prader-Willi, es la segunda asociación, que tiene como finalidad proporcionar una mejor calidad de vida a la comunidad. Hasta ahora se han registrado en México desde 1990 poco menos de 2.000 casos, y otros sin confirmar. Asociaciones tanto nacionales como internacionales recomiendan mantener la comida inaccesible en todo momento, mantener una estructura en la vida del paciente, informar a la comunidad que los rodea del padecimiento, ser firmes con lo que se les dice. La lógica no funciona, por lo que serán necios con la idea inicial. En México es incierta la cifra de personas que nacieron con Prader-Willi, incluso personas que no tienen definido su padecimiento, ya que muchas veces el síndrome es evidente por sus rasgos, pero puede ser no tan evidente por sus genes, y se puede llegar a confundir con síndrome de Down o similares.
La púrpura de Schönlein-Henoch es una enfermedad caracterizada por la inflamación de los capilares, es decir, los vasos sanguíneos pequeños. Generalmente afecta a los capilares de la piel, el intestino y los riñones. La sangre se puede escapar de los vasos sanguíneos inflamados de la piel, produciendo una erupción de color rojo oscuro o violáceo, que se llama púrpura. Puede ocurrir lo mismo en el intestino o en los riñones, por lo que se puede eliminar sangre en las heces o en la orina, hematuria. En México tiene una incidencia anual de aproximadamente 13 a 22 casos por cada 100.000 niños. La púrpura de Schönlein-Henoch es la vasculitis más frecuente en niños en México. Esto de acuerdo con reportes del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Si bien esta enfermedad puede presentarse a todas las edades, desde niños de 6 meses hasta adultos de 86 años, la mayor parte de los casos ocurre en la etapa escolar, con predominio en el sexo femenino. La principal complicación a largo plazo derivada de esta enfermedad es la renal, por lo que el seguimiento de los pacientes debe de ser supervisado por un nefrólogo pediatra. La edad de presentación es un factor pronóstico para la evolución de la enfermedad. Se sabe que los adultos tienen hasta un 85% de incidencia de nefritis y el 13% puede evolucionar a uremia terminal. Los niños menores de 2 años tienen menores complicaciones abdominales y nefritis. Entre un 60 y un 90% de los casos pueden desarrollar síntomas articulares, generalmente artralgia, aunque algunos pacientes pueden presentar poliartritis, que afecta fundamentalmente a rodillas, carpos y pequeñas articulaciones de las manos, y suele ser transitoria y no es erosiva ni deja secuelas. El pronóstico es bueno y la mayoría se recupera espontáneamente, aunque en ocasiones recurre por semanas y meses. Cuando la enfermedad es crónica, la causa de muerte llega a ser por insuficiencia renal. Estás escuchando Zaguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Pasemos a nuestra sección Tele, ¿sabías qué? Con información muy interesante. ¿Sabías que el 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras? Como cada año, desde 2010, la Organización Mexicana de Enfermedades Raras conmemora este día con el objetivo de sensibilizar y difundir la información sobre las enfermedades raras en nuestro país. OMER es una red de organizaciones civiles involucradas en el tema de enfermedades de baja prevalencia en todo el país y tiene por objetivo ser la voz de las personas con enfermedades raras y sus familias, así como trabajar para defender, proteger y promover los derechos de todas las personas y familias que viven con una enfermedad poco frecuente en todo México. ¿Sabías que? ¿Qué caracteriza a las enfermedades raras? Las enfermedades raras son en su mayor parte crónicas y degenerativas. De hecho, el 65% de estas patologías son graves.
invalidantes y se caracterizan por comienzo precoz en la vida. 2 de cada 3 aparecen antes de los 2 años. Se presentan dolores crónicos en 1 de cada 5 enfermos. El desarrollo del déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos que originan una discapacidad en la autonomía sucede en 1 de cada 3 casos. En casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego, ya que a las enfermedades raras se les puede atribuir el 35% de las muertes antes de 1 año, del 10% entre los 1 y 5 años y el 12% entre los 5 y los 15 años. ¿Sabías que los principales problemas a los que se enfrentan quienes padecen una enfermedad rara? Sin duda alguna, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades raras o poco frecuentes desde el primer momento es el diagnóstico. Las principales causas de esta ausencia de diagnóstico atienden a múltiples causas. Las principales son el desconocimiento que rodea a estas patologías, la dificultad de acceso a la información necesaria y la localización de profesionales o centros especializados. Todo esto provoca una serie de consecuencias que afectan tanto a los pacientes como a su familia. En gran parte de los casos, esta demora diagnóstica priva al afectado de intervenciones terapéuticas, lo que conlleva en un 30% de los casos a un agravamiento de la enfermedad que podía haberse evitado o paliado previamente. Continuemos con más información sobre las enfermedades raras. Progeria de Hutchinson-Gilford. Es un síndrome extremadamente raro, caracterizado por un envejecimiento prematuro de inicio postnatal. El nombre de esta enfermedad proviene del griego y significa prematuramente viejo. Si bien hay diferentes tipos de progeria, el clásico es el de Hutchinson-Gilford, síndrome de progeria. La enfermedad fue denominada de esta manera en honor a los primeros doctores que la descubrieron en Inglaterra, en el año de 1886. Las características clínicas y radiológicas principales incluyen alopecia, piel fina, ausencia de grasa subcutánea, rigidez articular y osteólisis. La inteligencia no está afectada. La muerte prematura se produce por arteriosclerosis o enfermedad cerebrovascular a la edad promedio de 13 años, con una posibilidad de tener entre 8 y 21 años. A pesar de nacer siendo saludables, los niños con progeria comienzan a desarrollar muchas características de envejecimiento prematuro, a una edad promedio de 8 a los 24 meses. La progeria ha reportado una incidencia de cerca de un niño afectado de cada 8 millones de niños. Esta enfermedad es frecuente en ambos sexos y en todas razas por igual. En los últimos 15 años, niños de todo el mundo han sido reportados con progeria, incluyendo Argelia, Argentina, Australia, Austria, Canadá, China, Cuba, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel, Italia, México, los Países Bajos, Polonia, Puerto Rico, Sudáfrica, Sudamérica, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos de América, Venezuela, Vietnam y Yugoslavia. En México, solo hay un caso de este síndrome, y ese caso está en Tijuana. Un niño de 8 años llamado Elías
quien es conocido ya en la ciudad por su condición, recibiendo apoyo por parte de la comunidad. En nuestro país no existe ninguna asociación, fundación o investigación que ayude o dé soporte a los pacientes con esta enfermedad. Síndrome de Marfan. Es una enfermedad hereditaria, rara del tejido conectivo, que sobre todo afecta al esqueleto, los pulmones, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos. Clínicamente, se caracteriza por talla superior a la media, envergadura que supera a la altura, y malformaciones óseas que incluyen aracnodactilia, es decir, dedos desproporcionalmente largos y delgados, pectus carinatum, es decir, pecho hacia afuera, o pectus excavatum, es decir, con esternón desplazado hacia adentro. Se acompaña de hiperextensibilidad de las articulaciones, rodillas y piernas, curvadas hacia atrás, pies planos, cifoescoliosis, es decir, combinación de cifosis y curvatura anormal en sentido anteroposterior de la columna vertebral, y escólisis, que es curvatura anormal en sentido lateral, y grasa subcutánea escasa. Puede acompañarse de miopía aguda y suele afectar a las arterias y al corazón. Esta condición, descrita primeramente por el doctor francés Marfan en 1896, puede afectar a los niños y a las niñas de cualquier grupo étnico o raza. Se calcula que 1 en cada 5.000 personas en Canadá y Estados Unidos tiene el síndrome o una variación de Marfan. En México, todavía no existen cifras oficiales. Las personas más afectadas no mostrarán todos los signos y complicaciones del síndrome de Marfan, así que 3/4 partes de ellos tienen a uno de sus progenitores afectados y 1/4 parte de ellos son los únicos miembros afectados en sus familias, es decir, es una nueva mutación. No hay todavía cura para esta enfermedad, pero un cuidadoso manejo médico puede incrementar grandemente el tiempo de vida. A personas con síndrome de Marfan se les debe realizar anualmente un ecocardiograma para comprobar el tamaño y la función del corazón y la aorta. Una muy cuidadosa revisión de los ojos se recomienda para detectar la dislocación del cristalino. Se podrán usar anteojos para corregir defectos ópticos y será necesaria una revisión cuidadosa del esqueleto, especialmente durante la infancia y adolescencia. Resultará inevitable que el niño pierda días de clase. La Asociación Síndrome de Marfan de México, AC, tiene como objetivo dar a conocer el síndrome tanto a médicos como a público en general, ayudar a las personas que padecen la enfermedad y a sus familias, ya que el propósito de esta asociación es que sus miembros puedan compartir sus sentimientos, preocupaciones, experiencias y sugerencias para enfrentarse al síndrome de Marfan y sus problemas relativos. Insensibilidad congénita al dolor. Es un desorden genético que afecta al sistema nervioso autónomo, que es el que controla la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el sudor, el sistema sensorial nervioso y la habilidad para sentir el dolor y la temperatura. Los pacientes que la padecen interpretan de forma anormal los estímulos dolorosos. Como consecuencia, corren el riesgo de sufrir lesiones, como traumatismos, fracturas, luxaciones, quemaduras, y por ello corren el riesgo de morir más jóvenes. Deben de estar bajo supervisión en edades tempranas para que no se autolesionen involuntariamente, por ejemplo, mordiéndose la lengua. Su incidencia es mínima, afectando aproximadamente a 1 de cada 125 millones de personas. Existen 3 posibles causas de esta enfermedad. La más común
Es un exceso de endorfinas sintetizadas por el cerebro que provoca una sensación permanente de analgesia. Es algo similar a lo que sucede cuando la boca y los labios se duermen tras la anestesia del dentista. En otros casos, se debe a que el canal de sodio sufre una mutación y en otras ocasiones viene dado por un defecto en el gen que produce una enzima llamada tirosina quinasa. Además, estas personas tienen también otro problema importante, la anhidrosis, ya que sus glándulas sudoríparas tampoco funcionan correctamente. No sudan y su cuerpo es incapaz de refrigerarse, provocando episodios de fiebre y graves golpes de calor en días de temperatura ambiental elevada. Los niños son los que más sufren esta situación, ya que aproximadamente un 20% de los afectados por insensibilidad al dolor muere antes de cumplir los 3 años, por una temperatura corporal excesivamente alta. En el desarrollo inicial de la enfermedad, debido a la propia insensibilidad, los afectados tienden a causarse daño físico por mero desconocimiento de lo que sucede. Son personas muy inteligentes y a medida que van creciendo comienzan a darse cuenta de su afección. Es imprescindible que reciban ayuda terapéutica y psicológica para que aprendan a cuidarse y ser autosuficientes. Actualmente no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Únicamente se puede recurrir a prevenir, tratar y realizar un seguimiento de las complicaciones que puedan aparecer. Es responsabilidad del servicio de rehabilitación de cada hospital el hecho de asegurar una buena calidad de vida y una funcionalidad óptima a estos pacientes. Quienes viven con padecimientos raros o huérfanos enfrentan algunas situaciones, como falta de información, tanto sobre la enfermedad como sobre dónde obtener ayuda, alto costo de los pocos medicamentos existentes y cuidados, desigualdad en la accesibilidad al tratamiento. En México, el principal problema es la nula existencia de políticas que protejan y ofrezcan la atención requerida por quienes viven con enfermedades raras. Es importante hacer conciencia de que en México todos tenemos el derecho a la protección de nuestra salud. Esto sin importar el tipo de padecimiento que se tenga. Es así como llegamos al final de la emisión del día de hoy, esperando que la información que hemos escuchado sirva para conocer un poco más acerca de los padecimientos que, aunque poco frecuentes, afectan a nuestra población. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. ¡Excelente día! SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó